Muy buenos días. Gracias a los que se conectan con nosotros en vivo a través de Zoom. Queremos darle la bienvenida al sistema de impacto, especialmente al pilar del servicio, que hoy estamos conectados con el pilar del servicio. Si tú nos estás viendo en diferido en YouTube y si nos escuchas en el podcast de Spotify, quiero contarte que tienes un privilegio. Y el privilegio es muy simple. Es que tienes la oportunidad de conectarte en vivo con nosotros. Y también tienes la oportunidad de escucharnos o vernos en diferido. Tienes ese privilegio. Entonces tú decides si lo quieres en vivo para que tengas una gran experiencia y puedas compartir y puedas preguntar con nosotros, o si prefieres simplemente verlo en diferido por YouTube o escucharlo en Spotify. Así que como es tu decisión, te vamos a dejar en la descripción para que puedas elegir si le das clic a un enlace que te dejamos del grupo de WhatsApp de Emprenials. Si le das clic a ese enlace, va a venir cosas nuevas para ti. Así que te dejo ahí como la decisión en tus manos para que lo hagas realidad. Estamos en el mundo amarillo, en el sistema de impacto, un mundo social. Y dentro de ese mundo social, cada semana tenemos unas temáticas o unas distinciones, las cuales vamos transitando para que podamos ir viviendo o aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa mentalidad de crecimiento, de aprender, desaprender y reaprender. Y para esto nos acompañan dos grandes mujeres, dos grandes guardianas, que podríamos decir que llevan muchos años con nosotros en Emprenders, siendo guardianas. Pero es el hecho de que lleven mucho tiempo, no las ha dejado estancadas en el tiempo. Y por eso me encanta que el día de hoy vamos a compartir con ellas. Así que le voy a dar la bienvenida a Estela Jabalera y a Raquel Corrales. Hola Estela, ¿cómo llegas el día de hoy? Cuéntanos un poquito de ti con Hola, esta Miguel. Buenos días. Con la sonrisa de ser una vieja Emprenials. Me ha tocado ser de los primeros Emprenials. Es que me siento muy honrada de estar nuevamente en este espacio del Pilar del Servicio. Hay mucha historia y podríamos llevarnos, no nomás un podcast, muchos contando tanto aprendizaje sobre todo eso, tanto aprendizaje, tantas experiencias. Y lo más maravilloso que me ha pasado de estar en Premials, la conexión con toda la gente que hemos ido transitando, que hemos ido pisando los escenarios de Premials, virtualmente hablando para muchos de nosotros. Y de pronto también recorriendo por allá Colombia, ya casi un año que estoy allá con ustedes, pero con ese mismo entusiasmo de estar aquí compartiendo, aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo, porque eso es la definición de pronto de una mentalidad de crecimiento, ¿no, querido Miguel? Y ese también ha sido el sello característico de Emprenials, porque cuando dices Emprenials hoy, no es nada más un eslogan, es tener esa mentalidad de crecimiento. No ha sido sencillo de pronto romper con las viejas creencias, romper con los viejos pensamientos y salir de la zona de confort y transitar o cruzar la zona de riesgo, ¿no? La zona de riesgo, la zona de crecimiento. Entonces aquí estoy como aprendiz y también compartiendo en este espacio. Así es, así es. Por ahí hay una frase muy popular que dice, nos declaramos eternamente aprendices. Así es. Cada día es nuevo y cada día trae sus cosas, podríamos decir, como sus desafíos. Y Raquel, qué rico Hola, saludarte. Bienvenida. ¿Cómo llegas el día de hoy? no pues Miguel y buenos días Estelita y buenos días querida audiencia y todos los que están aquí con nosotros empezando este nuevo día que la vida nos regala. Me siento feliz de ser una Empremias, pero una Empremias de 80 años.
Imagínate, en Premias me ha dado esas energías, esas ganas de aprender, porque cuando uno encuentra algo que le encanta y le gusta, pues uno no quiere perderse. Y entonces estoy aquí poniéndole vida a mis años, porque en Premias es esa energía que me enseña, me ayuda, me sostiene, me abre la mente, me dice con todo lo que hemos evolucionado. Imagínate, Miguel y Estelita, querida gente que nos escucha, 80 años, acuérdense, 80 años atrás, y estoy aquí aprendiendo. Eso es maravilloso porque es un gran regalo de vida y gracias por la invitación. Brutal, brutal. Y para los que no saben, les cuento un chisme y es que Raquel Corrales es mi madre. Ahí se las presento y se las presto un ratico. Qué rico. Así que, Estelita, cuéntanos de qué vamos a hablar. A ver, qué vamos a Hoy, aprender hoy el día de hoy. hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa mentalidad de crecimiento que viene también de esa alegría, de ese gozo de aprender, de sentirte en casa, de sentirte acompañada, de sentirte, como dice la canción que escuchamos hace unos momentos, porque es una de las ventajas, esto se los digo para quienes nos están escuchando o viendo en diferido, cuando estamos en la sala Zoom hay otras sorpresas y entre ellas una canción que escuchamos de inicio donde dice, tomo mi equipaje, tomo lo que realmente todavía me funciona, en esa mentalidad de crecimiento, todo ese aprendizaje que todavía me funciona, pero también venciendo el pasado, decidiendo, analizando profundamente, reflexionando también todo aquello que ya hay que soltar, hay que dejarlo ir al pasado, agradeciendo su presencia, porque en algún momento fue funcional para nosotros. Sin embargo, desde esta mentalidad de crecimiento, de no como un concepto, no como una definición, sino que, como decimos desde el lenguaje ontológico, como una declaración del ser que está en constante evolución. Pero, ¿qué creen? Les traemos una sorpresa, Miguel. Vamos a escuchar un antiguo cuento que se llama La taza de té, con la intención de aprender u observar el desafío que es estar en constante aprendizaje. La taza de té. Cuento sufí. Había una vez un profesor universitario muy respetado y con una vasta erudición sobre el sufismo y la filosofía. Podía recitar sutras y debatir sobre los asuntos más complejos que pudieran surgir durante su cátedra. Sin embargo, sentía que su conocimiento era puramente intelectual, como un mapa detallado de un territorio que nunca había pisado. Entonces decidió visitar a un famoso maestro sufí, conocido por su profunda sabiduría y su enseñanza directa. Al llegar, el profesor se sentó y, ansioso por demostrar su erudición, comenzó a hablar casi de inmediato. Expuso sus teorías, citó textos y habló largamente sobre el vacío y la iluminación, sin dejar espacio para que el maestro interviniera. El maestro, con una sonrisa serena, se levantó tranquilamente y preparó el té. Mientras el profesor seguía disertando con pasión, el maestro vertió el té en su taza. La taza se llenó rápidamente, pero el maestro no se detuvo. Siguió vertiendo. El té se derramó sobre el platillo, cayó sobre la mesa de madera y formó un charco que crecía. Finalmente, el profesor notó lo que ocurría. Su voz se detuvo abruptamente y, consternado, exclamó: «Maestro, deténgase, la taza está completamente llena, ya no puede entrar ni una sola gota más». El maestro dejó la tetera, miró al profesor a los ojos con calma y dijo con voz suave pero firme: «Así es usted, profesor. Al igual que esta taza, usted viene a mí ya completamente lleno de sus propias ideas, de sus opiniones y de todo lo que ha leído y pensado. ¿Cómo espera que pueda comprender algo nuevo si su mente no tiene espacio para recibirlo?
para aprender, primero debe vaciar su taza. El profesor guardó silencio. En ese instante comprendió que la mente repleta de certezas no puede recibir lo nuevo. Solo el vacío está preparado para vivir la verdad. ¿Cómo vemos, queridos Centennials, esta metáfora maravillosa que hace una declaración? Necesitamos vaciar. Se dice desde los entrenamientos transformacionales, ¿no, querido Miguel y querida Raquel y todos quienes hemos tenido la oportunidad de pasar? Hay que vaciar para llenar, para poner esa atención. Por eso, en esta imagen que nos deja el maestro de esa serenidad, o en esa imagen de ir vertiendo el té e irse derramando, Miguel, la taza del profesor estaba lleno de certezas, de juicios y sobre todo de ese yo me lo sé todo, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo actual? ¿Qué pasa cuando queremos proyectar nuestro propósito, compartir nuestro propósito de servicio, cuando nuestra mentalidad no es tan de crecimiento, sino también como esa mentalidad fija del maestro, ¿no? Esa mentalidad fija del profesor, no del maestro, del profesor, haciendo esa distinción, ¿no? El profesor, el erudito, el maestro, el hombre sabio, para que nos quede claro. ¿Qué sucede en nuestro mundo del servicio cuando nuestra mente está fija, Miguel? Cuéntanos. Ok, gracias, Estelita. Mira, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo, y a todos los que nos escuchan y nos ven y los que están conmigo aquí. En realidad no me gusta mucho el té, pero me Eso. encanta el café. Y a través de tazas de café, he podido vivir nuevas experiencias. Y por ejemplo, este cuento donde pues queda claro acerca de que la taza está llena y se rebosa esa taza para poder abrir, como podríamos decir, espacio a lo nuevo. O sea, hay que vaciarnos para abrir espacio a lo nuevo. Eso me lleva, por ejemplo, a un proceso que tuve de aprendizaje, que te vas a dar cuenta durante la conversación hacia dónde llego. Inicié a aprender a tocar guitarra. Y aprender a tocar guitarra te duelen los dedos. O sea, es algo doloroso, físicamente es doloroso. Y ese pasito de aprender a poner los dedos en las posiciones para que suene el acorde de guitarra, ese dolorcito que tienes en los dedos, debes de superarlo, ¿sí? Asimismo, es como lo llevo yo, en este caso, a la taza de café, a la taza de café. ¿Por qué? Porque eso me hace como una imagen en mi mente acerca de la rigidez. A veces estamos como en una rigidez de no querer vaciar nuestra taza. En este caso, por ejemplo, mi cuerpo tuvo una rigidez para poder tocar la guitarra. Y si no, como si no nos flexibilizamos, si no permitimos que se vacíe nuestra taza, pues va a ser muy difícil transitar ese camino. No imposible, pero sí va a ser difícil. Por eso recuerdo muchísimo una frase que utilizamos en Emprenials que dice, un Emprenials no solo aprende, porque si tú ves la palabra, la etimología de aprender es tomarse algo, ¿cierto? Como para uno de manera personal. Un Emprenials no solo aprende, se enciende. Y ahí es una gran diferencia acerca de la acción. Así que Raquel, no sé si trajiste tu tacita de café para que sigamos conversando. Yo no sabía, pero aquí tengo la mía. Bien que sabías que iba a tener la mía. Les confieso, es en serio, queridos emprendedores y quienes nos están escuchando. No fue intencional, pero aquí está nuestro tintico, nuestro café, nuestro mate, creo que le dicen en Argentina, pero esta aromática bebida, ¿no? Que nos pone a todos. Ok, entonces con esta simbología, Estela, pues
quiero que empecemos a vaciar nuestra taza de café. Dices, un emprenial se enciende. Sí, se enciende porque va en ese camino no solo de aprender saberes, sino aprender saber hacer, ¿sí? En ese, para saber tener, pero parte del principal punto que es saber ser. Y para ir desaprendiendo de ese mundo del hacer, por ejemplo, en el que yo me encontraba inmersa, por mucho tiempo estuve ahí creyendo que hacer y hacer y hacer para poder tener, para algún día ser alguien, quizás algunos de nosotros crecimos con ese paradigma, con esa creencia, pero como yo pienso, bueno, fueron cosas que nos crearon, que nos forjaron nuestros padres porque era lo que ellos tenían a la mano. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de la flexibilidad psicológica para mantener esa mente de crecimiento. Pero es difícil, Miguel, queridos emprendedores, cuando uno está en la rigidez. Por eso hoy quiero invitar a mi querida Raquel en este momento, Miguel, para preguntarle, ¿cómo se logra, mi querida Raquel, ir vaciando, reconocer que mi taza hay que vaciarla, ¿sí? Para llenarla de cosas nuevas? Para mí no fue muy sencillo, pero hay algo que se logra desde el acto de la humildad. Pienso yo que esa es la principal característica, virtud, valor, humildemente reconocer esa parte. Pero vamos a escuchar a nuestra sabia Raquel Corrales. Bueno, Estelita, Miguel, mira, tú me estás hablando de una parte importantísima que nos enseña la taza de té o la taza de café. Y yo le voy a poner otro nombre, muy diferente a la taza de té, a la taza de café. Les voy a decir, hay que vaciarnos de sí, vaciarnos de sí, vaciarme de mí. Es tomar una conciencia, un acto de humildad, un acto de reconocer que no estoy terminada, que estoy llegando a ser, que todos los días uno se recrea, recibe todos esos regalos, porque me siento incompetente, insuficiente, y todo aquello me da un acto de humildad, y ese es vaciarme de mí. Es vaciar aquellas fuerzas de que yo me lo sé todo, que yo domino todo. No, todos los días somos nuevos, todos los días hay que aprender algo. No diría yo tengo, no, es como ese deseo de fluir para aprender y para moldearnos. Mejor dicho, esos momentos de errores y de incapacidades es el momento tan importante que he encontrado yo en el caminar de mi vida, a empezar a soltar y abrir la mentalidad para poder recibir nuevos aprendizajes, mejor dicho, resetearnos, resetear ese cerebro, resetear nuestro corazón, resetear la vida. Como decimos, hay que resetear este computador, como dicen los jóvenes hoy en día. Entonces es maravilloso dejarnos resetear por la vida. Y te podía decir que en esos momentos de error he aprendido muchísimo, he abierto mis creencias, las cuales he tenido que volver a mirarlas, reevaluarlas y, por qué no decirles, usar el borrador, el liquid paper, taque, taque, esto no, esto es por esto es así y todo. Bueno, queridos oyentes, ¿saben qué? Me volví una persona de una personalidad de bola, de pelota, porque por donde me echen ruedo, y personalidad de teflón, nada se me pega, todo pasa y todo sigue. A eso los invito hoy, a tener personalidad,
de teflón, nada se me pega. Y como bola ruedo por donde me toque rodar. Eso es lo que he aprendido en ese desaprender en la vida. Ahí les dejo pues para que pensemos, reflexionemos y nos vamos vaciando, vaciando de tanto orgullo, de tanto saberlo todo. Todo eso para poder abrir espacios a la nueva mentalidad. ¿Cómo te parece, Estelita, eso que te Ay, acabo de compartir? Vas a tener una personalidad de teflón sí, y de pelota, y de de ir pelota. yendo, ir. Sí, porque, mira, vienes y nos traes esto tan importante, lleno de sabiduría, de expertise propia, desde tu propio testimonio. Y me voy al desborde de la taza, ¿no? Cómo se desbordaba cuando el maestro estaba vertiendo el líquido, el café, el té. Y me encanta esa parte que dice, no, yo le voy a poner café y luego vienes tú y nos dices, nos vamos a vaciar de sí, vaciar de mí. Y me lleva a ese punto de perfeccionismo que muchas veces ha estado en mi vida y que me llevaba más a la frustración, a los episodios de ansiosos, a querer controlar. Y eso no me llevaba a nada, al contrario, Raquel, me llevó hasta una enfermedad, ¿no? Me llevó ahora sí que literalmente hasta el borde de la salud, en esa situación límite donde estuvo hasta mi integridad física y emocional en peligro. Cuando te vas llenando también de tantas cosas, te desbordas, ¿sí? Te desbordas emocionalmente, te desbordas energéticamente, te desbordas creo que hasta financieramente, ¿no? Se pierde el control de pronto. Entonces, ahí en ese vaciarte de ti y ser esa pelota que vas rodando, pero viéndolo desde la flexibilidad del movimiento, aquello que nos fomenta el movimiento, como decimos los emprenials, y ir hacia allá, hacia enfrente, siempre hacia enfrente. Pero es doloroso, lo digo yo por mí, para mí sí fue doloroso cuando yo me di cuenta que ese perfeccionismo era un camino pavimentado de dolor, que mi flexibilidad era en ese momento el camino que yo elegía para poder tener una mentalidad de crecimiento. Y después de escuchar esta parte, también recuerdo, Migue, Raque, queridos, querida audiencia, cuando entendí que la humildad era reconocer mis propias fortalezas, mis propias oportunidades de crecimiento, pero también es reconocer las fortalezas y las oportunidades de crecimiento del otro, de la otra persona, cuando reconoces que aquello que tú vas a aprender necesitas el apoyo de alguien más, esa es mentalidad de crecimiento. Por eso esto no solo nos beneficia a nosotros en lo individual, sino que tiene un impacto en nuestro propósito de servicio al mundo. Y vamos a regresar con Miguel. Miguel, ¿cómo podemos relacionar estos conceptos que estamos manejando esta mañana de aprender, desaprender y sobre todo reaprender con nuestro propósito de servicio al mundo? Sí, gracias. Y pues, mira, esos tres conceptos, creo que todos los hemos transitado, todos los hemos transitado. Para mí, el aprender es como darle un fresquito a la vida. ¿Por qué? Porque es como cuando como que un fosforito llega a tu vida y te enciende. O sea, te da esa chispita de inicio. Pero hay algo que he vivido dentro del aprendizaje y así como lo llevé a lo de la guitarra, esa rigidez de poner los dedos, de no saber cómo manejar como tu cuerpo, esa rigidez te va llevando como a lo que yo llamo la memoria de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera se está activando en tu cuerpo ese aprendizaje, o sea, lo estás llevando de pronto de cómo lo estás captando, pues, o sea, los seres humanos captamos a través de los cinco sentidos la información. Entonces, captar a través de esos cinco sentidos en el proceso, por ejemplo, de la guitarra, captar esa información, llevarla a mi cuerpo para que mi piel aprenda y poder tener la capacidad de pasar de esa rigidez
a la comprensión me permite soltar. Entonces ahí es cuando empezamos a sentir que estamos desaprendiendo. ¿Por qué? Porque ya dejé como de controlarlo acá y de querer de que suene de manera perfecta a comprender que estoy en un proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para llegar a una tercera etapa que podríamos llamarlo como reaprender. Cuando eso se hace carne propia, ese conocimiento o esa habilidad la llevas a ti, la haces carne propia, pues comprendes que hay una manera muy original de fluir en la vida y es a tu manera, ¿sí? Pero resulta de que nuestro ego o nuestra mente en ese momento, cuando uno dice a mi manera, creemos que es así soy yo, pero te vas dando cuenta que tocar guitarra no es para simplemente tú quedarte en una habitación tocando guitarra, sino que en realidad lo que tú quieres a través de aprender a tocar guitarra es que quieres cantarle al mundo, quieres llevar tu voz al mundo, quieres llevar esa música al mundo, quieres llenar de música los corazones. Y ahí es cuando podría decir que eso se empieza a transformar en algo que llamamos el flow. Y el flow de la vida, podríamos decirlo, que te lleva a servir al mundo. Entonces, si ves como esos tres pasos, aprender, desaprender y reaprender, pues quiere decir que es como que un viaje hacia tu interior, lo haces carne propia y luego vuelve y sale otra vez para el exterior. Entonces, pues, ¿para qué hacemos tacitas de tinto? Pues para compartir no solamente el café, para compartir una buena conversación con un amigo, con una amiga, con un familiar, con alguien especial para ti. Por ejemplo, por ejemplo, Starbucks, no venden tazas de tinto, pues tazas de café. Ellos tienen en su concepto de marca, tienen lo que pasa alrededor de una taza de café. Así que gracias, Estela, por permitirme como hacerlo consciente, estos tres pasos, hacerlo consciente para poderme encender nuevamente. El flow, el fluir. Pero también eso tiene que ver como lo que comentábamos hace unos momentos, esa flexibilidad psicológica, emocional que me permite aceptar ese cambio, porque me puedo quedar ahí. Decir, Total. como dice la canción de José José, así nací y así me moriré, dice la canción, ¿no? O, Entonces, o esa frase, qué pena interrumpirte, esa frase de genio y figura hasta la sepultura. cosas, refranes con los que hemos crecido y que tienen sabiduría, porque genio y figura desde tu esencia, desde tu ser hasta la sepultura, ¿no? Entonces, cuando modificamos, fíjate cómo hemos venido a modificar trayendo ese ejemplo tan cotidiano, pero tan lleno de sabiduría, que nosotros podemos analizar, reflexionar y transformar, así como transformaste la taza de té en taza de café. Y luego viene nuestra querida Raquel y nos dice, nos vaciamos de sí o de mí. Y también la metáfora de la guitarra. Tú decides esa rigidez, pero también esto se hace que es ahí donde viene el desaprender y el reaprender es un proceso. ¿Sí? Hiciste ese movimiento, no te quedaste ahí, no fue en el primer ensayo, no fue en la primera hora. Hay que invertir tiempo, espacio y sobre todo, queridos oyentes, queridos emprenials, tener la red de apoyo para seguir haciéndolo, para seguir aprendiéndolo, porque cuando lo hacemos juntos, ahora sí que como dice nuestra querida Sori Briseño, venga, vamos, vamos, ven y hagámoslo juntos, es ahí donde también reaprendemos y podemos llegar hasta crear cosas diferentes, cosas nuevas, que esa es la intención del pilar del servicio. Y vamos a volver con nuestra querida Raquel, que nos tiene para allá, vamos hacia el cierre de este podcast, de este encuentro tan maravilloso de la mentalidad de crecimiento. Bueno, mira, en la vida me ha servido muchísimo y me sigue sirviendo un momento que lo tengo muy claro
y es cuando yo me paré, miré y me di cuenta de que los miedos en mi vida, todos esos miedos que tenía, que tengo y que seguiré teniendo, ese miedo venía de querer ser controladora y no perder un rol de mamá, de autoridad. Y no, y todo lo quería, diré. Llegué un momento a observarme, autocriticarme en el sentido positivo, de verme, mejor dicho, Raquel allá y yo acá. Y yo veía todas las cosas que pasaban en mi vida. Y lo único que pude darme cuenta es que las personas, especialmente mis hijos, eran los maestros de mi obra maestra de ese rol de mamá, de amiga. Y es como aquella obra maestra que el maestro empieza a pulir y el hortelano empieza a quitarle hojitas a la planta. Y eso fue lo que aprendí, que yo debo dejarme pulir, dejarme ser por los demás, porque los demás ven lo que yo no veo. Entonces, permitirme observarme y que los otros me observen es un gran aprendizaje. Yo pensé que iba a perder el rol de mamá o de autoridad el día que yo cometiera un error. Entonces me creía suficiente, ¿no? Cuando empecé a ver que los errores eran momentos tan importantes para que las personas sacaran de mí lo mejor. Ese momento fue maravilloso y sigue siendo el automirarme, el autoobservarme, el autocriticarme en el buen sentido para reaprender ha sido una gran herramienta para ser un ser humano más competente y mejor para mi servicio. Eso es lo que te comento, Estelita, y queridos oyentes y Miguel. Entonces, si necesitas mi pensamiento final, no creo que te lo voy a decir todavía, ahorita te lo digo. Me encanta, que si todavía vamos a regresar. ¿Cómo ves, Miguel? Por algo y para algo estamos siempre en este pilar del servicio con aprendiendo, desaprendiendo y desde esa humildad, desde ese punto de autoobservación. Y nos trae, Raque, ese proceso de autodistanciamiento, ¿no? Me observo, salgo del escenario y puedo verme desde arriba, cómo actúo y cómo aprendo de los demás y también cómo estoy tomando conciencia, porque aquí también viene una responsabilidad, cómo los demás aprenden de mí, ¿no? ¿Y qué nos quieres decir ya para ir cerrando este espacio poderoso de este encuentro? Como para compartirte un pensamiento final, definitivamente llevo el aprendizaje, pues va a sonar un poquito como disruptivo, el aprendizaje al error. O sea, el solo hecho de permitirte transitarlo para vivirlo, hacerlo carne, así como lo que transité tocando guitarra, el solo hecho de permitirte hacerlo y de errar, porque es simplemente errar, o sea, es algo nuevo para mí, algo que transito nuevo y pues lógicamente evitar ese perfeccionismo y comprender que puedo errar y que erro significa físicamente, vuelvo y digo, en mi cuerpo, en la piel, dejarlo tatuado en la piel, significa esos famosos callitos que me salieron cuando toqué guitarra. Pero esos callitos así duelan, porque el error duele, esos callitos te hacen cada vez más fuerte y son los que necesitas para que suenen bien un acorde en la guitarra. Así que el error es tu, podríamos decir, como tu gran maestro, tu gran aliado, que duele, duele. No creamos, pues no creas que es fácil comprender el error en uno. Duele, sí, y como un berraco podría decir, pero es necesario para llegar a esa parte del flow,
o sea, que te suene la guitarra de manera fluida y puedas compartir con las personas esa música que tienes internamente. Así que nuestro gran maestro, abrazarlo. El error para poder, lógicamente, corregir o lo que llamamos iterar. O sea, lo pongo a funcionar, reviso en qué fallé, qué conservo y qué no conservo para volverlo a poner a funcionar. Así que no es solamente aprender, es encenderse, es darle chispita a esa vida para que arranque el motor de tu vida, para que el cohete arranque pues de una vez, a ver si logramos llegar a la meta que queremos llegar. Sí, así es, sí. ¿O nos Bueno, quedamos en ese dolor o abrimos posibilidades? ¿Con qué cosas, querida Raquel? ¿Con qué mira, posibilidades? para terminar, les quiero compartir lo siguiente. El mayor acto de servicio al mundo es mi transformación, mi conversión permanente de ti mismo. ¿Qué quiere decir? Vaciarnos de ese ego, de ese egoísmo, para poder abrir el espacio al amor, al servicio que fluye para ser mejores tanto como personas como en el mundo. Es el servicio de fluir tú misma en la transformación constante. Gracias. Oh, gracias, Miguel, Raquel, por este acompañamiento desde esta mentalidad de crecimiento, porque hemos crecido en estos momentos, en estos 35 minutos que estamos al aire. Y antes de devolverle la palabra a Miguel para que cierre, es agradecida con ustedes por esta invitación, por compartir y sobre todo quedándome con que de mí depende si ese error lo transformo en una oportunidad de crecimiento para fluir como las aguas del río, ¿no? Fluyen, no se estancan en nada, al contrario. Y si hay algo que no puedes aprender, porque tampoco la mentalidad de crecimiento lo tenemos que aprender todo, pero yo siempre les digo, si no lo sabes todo, ten a la mano el WhatsApp de quien sí lo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien, porque ahí también empieza esa mentalidad de crecimiento. Gracias por escucharnos, por estar en este espacio. Miguel, viene el cierre de tu parte. Bueno, no, de invitarlos a todos que nos sigan escuchando, que se unan a la comunidad, que les clic a esa oportunidad que está, pues, ese regalito que estamos dejando en la descripción de este podcast o de este video, en caso de que lo estés viendo a través de YouTube. Invitarte a que hagas algo extraordinario en tu vida. Y es, como dice Sori, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Si es tu primera vez para ti, pues dale clic a ese enlace y nos veremos lógicamente en vivo y en directo todos los días a las 5:55 de la mañana, hora Colombia, en vivo en Zoom, para que vivas una nueva experiencia, una nueva forma de, podríamos decirlo, aprender, desaprender y reaprender. Así que gracias, gracias, gracias. Se les quiere y se les ama y lógicamente nos conectaremos mañana nuevamente con el Sistema Impact. Hagámoslo juntos, elevemos tu poder profundo. No hay que esperar, tu talento es luz, va a brillar.